Barça fans, and welcome to this exclusive live broadcast on the eve of Tuesday night's UEFA Champions League last 16 matchup between Chelsea and FC Barcelona. In just a few moments, we'll be hearing live from Barca's number 4, the Croatian midfielder Ivan Rakitic, followed by manager Ernesto Valverde. We're bringing this broadcast to you live in both English and in Spanish. And here we go with Ivan Rakitic. Saludos, bienvenidos a la previa del Chelsea-Barça en directo en la página web del club, en Facebook, en YouTube, escuchando ya a Ivan Rakitic, el jugador que comparece en rueda de prensa antes de este partido de ida de los octavos de final contra el Chelsea. Luego lo hará Ernesto Valverde y también veremos en directo el entrenamiento. Muy buenas. Bueno, conociendo a todos sus jugadores, sí que son, la verdad, muy fuertes, que sabemos que pasar por ahí no va a ser muy fácil. Ante todo por su fuerza, decir que un equipo muy organizado, que trabajan muy bien todos esos detalles y bueno, aparte con esa fuerza y con esa organización nos lo van a complicar muchísimo y tenemos que estar por supuesto preparados para entrar en esa pelea. Ivan Rakitic was asked about the Chelsea midfield, and he said that they're very strong, not easy to play against, they're very well organized, and Barca's going to have to be ready to play their game and go out and win. Bueno, yo creo que ante todo tenemos que, mañana empezar el partido sin pensar lo que va a pasar después en Barcelona. Salir mañana a intentar hacer el mejor partido posible y sinceramente a ganar, a marcar un gol. Después, como van pasando los minutos, ya se va viendo eso todo, bueno, más fácil, pero por supuesto la idea es mañana salir a ganar, marcar un gol y después ya a ver cómo lo podemos gestionar. Ivan Rakitic was asked about Barca's plan for tomorrow and what would be a good score coming back to Camp Nou. He said that they just need to go out and score a goal and bring the advantage back for the second leg in mid-March. En la segunda etapa de la temporada. De cara a este partido, históricamente al Barcelona se le ha hecho muy difícil con el Chelsea, no sé por qué, por diferentes motivos. Y si van hablando con Leo de acá al Mundial, cómo van jugando cada uno y si van jugando mucho para cuidarse, porque Argentina va a enfrentar a Croacia. Bueno, la verdad se ve a Leo muy centrado, trabaja muchísimo. La verdad, no sé si en los últimos años le he visto tantas veces también en el gimnasio, preparándose, cuidándose tanto. Y eso también se nota, creo que también en los entrenamientos va en cada día va al 100% para estar fino y eso también notamos muchísimo. Después que para cuidarse, creo que mucho tiempo no hay para cuidarse, conociendo también a Leo que quiere estar siempre y aparte que la necesitamos. Después viendo eso como contrario en el Mundial, tengo que decir, ojalá juega todo y no deja ni un entrenamiento. Pero bueno, ya poder jugar un mundial, quieres jugar contra los mejores y es la verdad, será un día muy especial poder enfrentarte contra el más grande de la historia y la verdad un placer, sinceramente, ahí pelear contra Leo. The question was about Leo Messi and the matchup between Croatia and Argentina at next summer's World Cup. Ivan Rakitic said that Messi looks good. He's never seen him more in the gym, taking care of himself. Barca needs him. And as far as the World Cup is concerned, he says that you always want to play against the best, and it will be a very special game to face up against Leo Messi. It's quite different because it's different for us if you're playing with 3 strikers or now with 2, and of course it's different if you have a Neymar in your team or now without him. The most important thing that we can understand what happened on the pitch. So we have to be ready. We know that for us now, with one player more in the midfield, it's a little bit easier to be to close this direct line to our goal, and wait for this moment to do this pressure together. We have to work it together. We know that there are a lot of things for us to work to do it better in every game, but it's quite easy if you play with 3 strikers or now with 2. So we have to change. But of these first 3 or 4 games,
yeah, we take it really fast, and now it's normal for us. So maybe to change again to play with 3 strikers, it will be a little bit hard again for us. But yeah, we have to do it together, and we have to show it also tomorrow. Preguntar a Rakitic por la diferencia entre el sistema de la temporada pasada y el actual. Rakitic dice que es diferente jugar con 2 delanteros en vez de 3, que es diferente jugar sin Neymar y que esta temporada el centro del campo es más sólido con otro jugador más en el centro del campo, que hay que trabajar juntos, que tienen que mejorar y que ahora cambiar a 3 delanteros otra vez sería complicado. Por lo tanto, un equipo más sólido que el de la temporada pasada, según Iván Rakitic. Más o menos os puede servir la presión arriba, el equipo aguerrido, ese salir a la contra buscándoos la espalda. Bueno, yo creo que si hoy mismo jugaremos otra vez contra el Eibar, el partido no será el mismo como ha sido el otro día. Lo que tenemos que entender que esa presión sí nos puede servir, porque mañana también seguramente nos van a apretar muchísimo. Pero también creo que, con todo el respeto hacia el Eibar o también ahora al Chelsea, creo que cada partido es diferente. Creo que también, sabiendo que ya mañana vuelve la Champions, la ilusión que tenemos es, la verdad, tremenda, no solamente por la competición, por las ganas que tenemos de jugar los grandes partidos, y mañana es un partido grande, así que prepararnos bien de la mejor manera posible, coger todo lo que podemos de todos los partidos, del de Eibar y de lo que han pasado antes, y estar mañana, pues sinceramente en nuestra mejor forma. He was asked about whether the game the other day against Eibar in a small field with a team that likes to bring the pressure on the counter-attack can be used for tomorrow's match against Chelsea. He said, well, it's a different game. There's going to be a lot of pressure. Eso os hace ser un poco favoritos, ligeramente favoritos para mañana, para el partido contra el Chelsea. To go out and try and use it for tomorrow. En ese sentido de decir que lo que queremos hacer es imponer nuestro juego, intentar pues sinceramente reinar o manejar lo que pasa en el campo. Lo que vamos haciendo, la verdad, va muy bien. Que podemos mejorar muchas cosas, también para mí es bastante claro. Mañana jugamos contra el campeón de Inglaterra, así que va a ser un partido muy complicado. Tenemos que estar pues sinceramente al 100%. Nosotros queremos, ante todo, ganar el partido de mañana sin pensar después a la vuelta, jugar en un estadio tan especial como aquí en el Stamford Bridge. Así que la motivación es la máxima y tenemos que coger todo eso para hacer mañana el partido perfecto. Questions about whether or not they're favorites going into the game tomorrow. Ivan Rakitic said the Barça just needs to manage the game, and that the team is playing well, but there's room for improvement. It's a tough game against the English champs in a special stadium like Stamford Bridge, and the team is absolutely motivated going into this one. He's maybe the most important player for Chelsea, but we know that Chelsea is not only Hazard. But for sure, we have to be ready tomorrow to stop him. We know that he's really fast. That he searches 1 against 1, and I think if his last games, he's in really good form. So we have to be ready for him, but also for the whole team. So it will be a really special game tomorrow, and we have to enjoy together. Le pregunta a Rakitic por Eden Hazard, el referente del Chelsea. Reconoce que es un jugador de clase mundial, que es muy importante para el Chelsea, pero que el Chelsea no es solo él. Reconoce que es difícil de parar, que es rápido, que tiene un gran 1 contra 1 y que está en una gran forma, pero que todo el equipo del Chelsea preocupa al Barça, evidentemente. Yeah, I think it will be really different. I spoke just a little bit with Andres about this game, about his goal, about his special moments. He also told me about his first 30 minutes when they get behind 3-0, and we spoke a lot about this pressure in the first minutes, about the stadium. But I think tomorrow it will be a different game. So what happened before, we have to forget it, and tomorrow we have to do our best game. So also I think Andres and all these guys, they played a lot of games here, and for sure, they have a special feeling for this game tomorrow.
Habla Rakitic de los precedentes, de si los compañeros han hablado de los partidos que se han jugado entre Chelsea y Barça en el pasado. Dice que sí, pero que será un partido totalmente diferente, que evidentemente notarán la presión del estadio, de eso sí que han hablado, pero que el partido de mañana será diferente al de 2009, el de 2012 o al de otros partidos jugados anteriormente. Sí me da miedo, y mucho, y no lo quiero. Y todo eso es lo que significa por él y también para todos los culés. El otro día he encontrado una botella de vino de este gol, lo que hizo, y la verdad todos esos momentos especiales que podemos vivir con Andrés son tan especiales. Para mí no solamente lo que está haciendo en el campo, también pues en el vestuario, también fuera, cuando estamos con el Barça, para mí pues una persona muy importante, para mí ya un gran amigo, y lo único que puedo decir, ojalá se quede pues, y muchos años más con nosotros, pero lo que quiero es como yo me veo gran amigo suyo, es que él está contento, que está disfrutando y que decide con su corazón, y lo que decida sabe que a mí me va a tener siempre a su lado. The question was about Andres Iniesta and his special moments at Stamford Bridge, and what it might mean if he leaves Barça at the end of the season. Rakitic said that Iniesta means a lot to both him and the team, both on and off the field. He's a very important player. He described him as a great friend, and he hopes that he's with the team for many more years. And he just wants us to enjoy the game and to keep having fun, and he can always count on him to be by his side. Hemos hablado demasiado alrededor de todo eso. Le hemos hablado un momento, porque era un momento muy especial, y también de la emoción, cómo se vivía todo eso, pero ya también sabemos que mañana será muy diferente, así que tenemos que olvidar todo eso, lo que ha pasado, y lo que queremos hacer mañana, pues nuestro mejor partido y ganarlo. Así que queremos disfrutar de la Champions, de hacer un gran partido, de ese estadio, y eso es poco más. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte, eso ya sabemos, y con las ganas que tenemos estamos deseando de que empiece el partido. It was a similar question to what was asked before about players who were here the last time that Barça played Chelsea and whether he had spoken to them. Ivan Rakitic reiterated that it's going to be a different game and Barça has to work hard to come out on top. De Neymar y los tres que tienen delante, como que era uno de los máximos favoritos, y después del partido del otro día contra el Real Madrid, ahora parece que ya no lo es tanto, que el Madrid sí que es un favorito. ¿Tú cómo ves ese favoritismo de la Champions? ¿Sois el Madrid y el Barça los verdaderos favoritos? Bueno, yo creo que ante todo tenemos que hablar con mucho respeto hacia el campeón ahora mismo, que es el Real Madrid. Creo que de momento es normal que ellos son el favorito número uno después de bueno, haber fichado como ha fichado el París. Que se habla mucho de ellos también es bastante normal, que hay una presión por todo eso, pero creo que nosotros que nos vemos ahí siempre, por supuesto, somos el Barça y sabemos qué significa todo eso, pero no queremos coger como una presión ni nada, que con todo el respeto creo que hay muchos más equipos que van a pelear, así que se ve que a día de hoy ganar cada partido es muy complicado, y eso, que en 2-3 minutos en un partido se te puede complicar mucho. Así que nosotros queremos seguir en nuestra línea sabiendo que, bueno, que tenéis que trabajar al 100%, que esa Champions creo que es a lo mejor la más igualada o la más bueno, complicada de los últimos años, así que no puedes dejar ningún momento, y nosotros queremos empezar a lo nuestro mañana y bueno, ir a por todo. The question was about Paris Saint-Germain and Neymar and Real Madrid and the match that those two teams played the other night and who the favorites might be. Ivan Rakitic said Real Madrid is going to be the #1 favorite because they're the defending champs. But, and then also that Paris Saint-Germain made some big signings, so of course people are talking about them, but hey, that we're Barça. We are not taking this game on with any extra pressure. We know that winning is tough and we just have to keep going down the same path to be successful in this year's tournament. ¿Dónde estás más cómodo? Bueno, no, yo ante todo lo que quiero es eso, estar en el campo. Después, donde el míster decida, donde él lo vea, donde sea lo mejor para el equipo, yo estaré preparado. Lo que sí me encuentro mucho más cómodo si puedo estar por dentro, que también es una posición que ahora en los últimos años también juego en la selección, donde también creo que esa temporada he hecho mis mejores partidos y donde me encuentro muy bien, y donde, claro, tener
tener también a Busi más cerca creo que nos ayudó uno al otro y al final a todo el equipo. Pero también entiendo que cada partido es diferente y hay que leer también lo que hace el equipo contrario y no es decir si hay que jugar a la banda, si hay que jugar de lo que sea. Yo quiero enseñar ante todo al míster, al cuerpo técnico y a mis compañeros que pueden contar conmigo y ahí estaré, pero por supuesto, si puedo estar por dentro, pues para mí mucho mejor. He was asked about his position on the field, especially with respect to Sergio Busquets. Ivan Rakitic said that playing on the inside makes him feel more comfortable, and it's great always having Sergio Busquets close by on the field. But then it depends on the game and what the coaches think. And if he's asked to play on the outside, he'll play on the outside. But the more he plays on the inside, the better. Bueno, conociendo un poco a su míster, que sabemos que trabaja todos los detalles, ya sabemos que tenemos que estar preparados a todo. A lo mejor mañana cambia todo eso, así que lo que tenemos que hacer nosotros es pensar lo que debemos hacer nosotros en el campo, ante todo. Después, por supuesto, lo vamos a analizar todos esos puntos fuertes del Chelsea, que hay bastantes, así que intento, bueno, para explicarme, para ganar al Chelsea tienes que hacer el mejor partido posible. Así que su míster le va a preparar perfectamente, van a saber todos los detalles lo que hacemos nosotros, igual también nosotros de ellos, así que va a ser un partido para disfrutarlo, para pelear uno contra el otro y nosotros lo que queremos hacer pues imponernos a nuestro juego a ellos y que no le pasen tan bien. Gracias. Gracias. He was asked about Chelsea's system, and his response was that, hey, we have to focus on us. They have a lot of really strong points. It's going to be fun. It's going to be a battle, and we just have to work hard in order to come out on top. That's the end of Ivan Rakitic's press conference. Coming up in just a few minutes, we will be hearing from FC Barcelona manager Ernesto Valverde, who will address the media. Once again, good evening, Barça fans, and welcome to this exclusive live broadcast on the eve of Tuesday night's UEFA Champions League last 16 matchup. It's a blockbuster matchup between Chelsea FC and FC Barcelona. Kickoff at Stamford Bridge tomorrow night is at 8:45 p.m. Central European Time. But first, as I just said, in a few minutes, we'll be hearing from Barça manager Ernesto Valverde. We just heard from the number 4 Croatian midfielder Ivan Rakitic, who had some very interesting things to say to the questions both in English and in Spanish. And as soon as Ernesto Valverde is finished, a couple minutes after that, we'll be going live out to the field here at Stamford Bridge for the opening minutes of Barca's final training session before the big matchup on Tuesday. I'm Mike Toll, along with my colleague Jordi Abel. I'll be bringing my part to you in English. Jordi Abel will be bringing it to you in Spanish. Please bear with us. And we want to thank all of our fans from around the world who are watching us on Facebook, YouTube, and Barça Video. Jordi, welcome. Saludos de nuevo, Mike. Y vemos ya en directo la imagen de Ernesto Valverde en la sala de prensa de Stamford Bridge. Hemos escuchado ya a Ivan Rakitic. Posteriormente veremos los primeros 15 minutos del entrenamiento y ahora es tiempo de escuchar al entrenador del Barça, Ernesto Valverde, en la previa de este partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el FC Barcelona, un clásico ya del fútbol europeo moderno que mañana se disputará aquí en Stamford Bridge. Escuchamos ya las preguntas para el entrenador del FC Barcelona, para Ernesto Valverde. Però la Champions a fora de casa, per exemple, a Valverde aquesta por Lleida, el Chelsea, en pròpia porta, que si tiene mucha facilidad para marcar en la actual temporada. Últimes eliminatòries no va poder marcar. Com ho veus? Què passa? Pero que en cambio en las últimas eliminatorias no pudo marcar en Champions. Bueno, son las estadísticas que tenemos y da una idea de la dificultad que tiene esta competición. No solo este año, sino años anteriores también. Y también la tiene para nosotros, igual que la tiene para los rivales. Es difícil marcar fuera de casa y hasta ahora ha sido así, lo cual no significa que mañana no sea de la misma forma. Mañana tenemos la intención de cambiar esa dinámica que hemos tenido fuera de casa, de hacer pocos goles. Intentaremos marcar aquí, desde luego, aún sabiendo la potencia del rival que tenemos enfrente, ¿no? El Chelsea. Sabiendo que es un rival físico, que defiende muy bien, que además tiene jugadores que te pueden sorprender muy bien a la contra, pero bueno, mañana es otra historia. Empezamos otra vez en la Champions y nuestra intención queremos pasar, ¿no?
He was asked about scoring goals away. Barça seems to score easily, but in the Champions League, it seems to have been a lot tougher for the team, not just this season, but seasons past. How is he going to solve that? Ernesto Valverde said, those are just statistics, and it gives you an idea of how tough the UEFA Champions League really is. But that doesn't mean that it'll be more of the same tomorrow. Barça's going to go out and try to score. They know they're facing Chelsea, a very physical team that's good on the counterattack, and Barça intends to try and score and bring the advantage back to Camp Nou for the second leg in mid-March. Lo que hemos visto que puede dar en los partidos anteriores, un jugador que nos ayuda en muchas facetas del juego. Lo que no sabemos mañana es si va a jugar o no va a jugar. Bueno, lo sabemos, algunos de aquí ya lo saben, ¿no? Pero los demás no. The question was about Paulinho and whether or not he's going to play against Chelsea. It was a short answer from Ernesto Valverde. He said Paulinho has been a player who's helped the team all seasons long, and he may or may not play tomorrow. We'll see. A l'hora de plantejar el partit, el sistema de joc del Chelsea, sobretot aquests Le preguntan a Valverde cómo condiciona el sistema del Chelsea el 3-5-2 al juego del Barça. Bueno, ellos tienen una forma de jugar muy marcada, que viendo también cómo juegan muchos equipos de la Premier contra ellos, pues les condiciona incluso a cambiar la forma de jugar, y nosotros lo tenemos que tener en cuenta, no tengo ninguna duda. Más que nada porque los mecanismos son diferentes, de la misma manera que ellos tendrán en cuenta nuestra forma de jugar, pero bueno, lo veremos mañana. Está claro que es diferente a enfrentarte a otro equipo, pero bueno, no es. Hay otros equipos también en la Liga, como el Girona, por ejemplo, que juegan con una forma parecida o similar. Entonces, pues bueno, siempre te tienes que adaptar en cierta medida. Lo único que, bueno, de lo que se trata al final es que cada equipo ponga en el campo lo que hace normalmente, ¿no? O un poco su idea de juego. Ellos lo intentarán poner, nosotros también. Aquí Ernesto. Ernesto Valverde was asked about Chelsea's peculiar 3-5-2 system, and he said, well, that's their system, and we have to keep that in mind. It's certainly different, but there are teams in La Liga that have a similar system like Girona, and we just have to try to adapt. Both teams are going to be putting their systems out, and the best team will win. Y que nunca le ha podido marcar en el Chelsea. ¿Crees que es especialmente importante para él? Bueno, no lo sé. Si los antecedentes cuentan o no en este caso, pero lo que sí tengo claro es que es una eliminatoria importante para todos, para él, para mí, para todos los que estamos en el Barça. Eliminatoria difícil por el rival que es, pero hombre, es importante porque queremos seguir. Es verdad que Leo, pues bueno, no ha tenido suerte en algún partido contra el Chelsea, pero eso ya pertenece al pasado. Mañana es otro partido diferente. He was asked about Leo Messi's not having scored a goal against Chelsea in the past, and his answer was whether or not the past counts. That this is a big game both for Leo Messi and for everyone on Barça, and that he recognized that Leo's been a bit unlucky in past games against Chelsea, and he will be trying to overcome that tomorrow. It's a different game. Bueno, es cierto que este año los equipos de la Premier están en un gran estado de forma en Europa, cosa que otros años pues, han tenido momentos en los que en Europa no han estado tan bien, pero bueno, era lo lógico también que equipos como los ingleses, que tienen una liga tan potente, es normal que estuvieran arriba, ¿no? En cierta medida. Este año lo están, además consiguiendo resultados abultados como el 0-5 de Liverpool, como lo que está haciendo el City este año. Y bueno, nosotros también esperábamos que el Chelsea fuera primero de grupo y no enfrentarnos a ellos, pero no ha podido ser. Pero en cualquier caso, tenemos en cuenta que nos estamos enfrentando al actual campeón de la Premier, que es el Chelsea, y que lo ha sido por méritos propios, y da una idea del potencial que tiene, ¿no? Ernesto Valverde was asked about the Premier League and how strong it was. And he said, yes, it's a strong league. We've seen 5-0 victories by Liverpool. We've seen what Manchester City has been doing throughout the season. And we would have wished that Chelsea had finished first in their group so we wouldn't have to play them right now. But they're the current Premier League champs. It gives you an idea of how tough the league is. En cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea, porque yo creo que mantiene las mismas cualidades que tenía el año anterior, que tenía el comienzo de temporada, y ahora pues bueno, el comienzo de este año natural no ha sido tan bueno, pero en los últimos partidos se está rehaciendo, y sobre todo porque tienen jugadores determinantes arriba,
Hazard, con Morata, con Giroud ahora, con Pedro, y luego tienen un bloque que juegan de una manera, pues bueno, especial, pero desde el punto de vista táctico muy trabajado. Entonces eso lo hace, bueno, difícil en cualquier momento. He was asked about Chelsea's season, and he said, yeah, maybe they were having a tough time of it in the beginning of the season, but now they seem to be coming on, and they have very good players like Hazard, Morata, Pedro, and Giroud, and they're a very difficult team to face. Hombre, desde luego los antecedentes cuentan en cierta medida, sobre todo para la previa del partido, ¿no? Para que hablemos aquí de ello, pero tampoco tiene tanto que ver con lo que puede suceder mañana, bajo mi punto de vista. Al final los protagonistas cambian o van cambiando con el tiempo, algunos se mantienen, el caso de Messi, Iniesta, por ejemplo, pero que haya una especie de esa pequeña rivalidad de años pasados y recientes con el Chelsea, yo creo que es bueno, porque además hace que el partido tenga un poco más de expectación y todo el mundo esté más predispuesto y más activado de cara a este partido. Para nosotros, desde luego, es un partido que nos activa mucho, que llevamos pensando en él desde hace tiempo. Buenas tardes, Ernesto. Ernesto Valverde was asked again about the history between Barça and Chelsea, and he said, well, it doesn't really have a lot to do with tomorrow's game. There are a lot of players who are playing now that didn't play on the previous teams before, but in the end, the rivalry is very good. It helps activate people, it generates expectations, and for Barça, it's a motivating point. ¿Crees que eso psicológicamente a los jugadores les puede afectar de cara al partido de mañana, de no dejar en el partido de ida prácticamente sentenciada la eliminatoria en contra? Gracias. Bueno, la verdad es que los partidos vienen muy seguidos y a veces no te da tiempo a hablar de todo, pero es verdad que durante la temporada hemos hablado de esa experiencia que tuvo el año pasado el equipo y bueno, la intención de cualquier equipo y de todos los jugadores siempre es entrar en un partido para, desde luego, si te puedes poner por delante o si puedes solucionar, entre comillas, la eliminatoria, o sea, que no sea al revés, ¿no? O sea, el año pasado es verdad que el equipo cosechó dos resultados muy contundentes fuera de casa, que luego uno lo remontó con mucho esfuerzo y otro pues no pudo hacerlo, y sabemos, eso es un indicativo del nivel al que se mueven todos esos equipos, como el Paris Saint-Germain el año anterior, como la Juve, en este caso el Chelsea, que también pensamos que tiene potencial como para si coge a un equipo desprevenido, pues poderle hacerle mucho daño. Nosotros esperamos que no sea así y desde luego eso es algo de lo que tenemos que aprender. Al final la experiencia sirve para un punto de aprendizaje también, ¿no? Barca's away results last year at PSG and at Juve, which were tough away results. He said, do we know about that? There were two difficult results to accept away from home. One of them resulted in a comeback, a big effort by the team, and Chelsea can do the same. We certainly hope not, but what we have to do is learn from our past experiences and take that going forward. Que a veces yo lo he utilizado, la verdad que puede jugar en varias posiciones. Yo lo he utilizado a Andrés sobre todo por fuera o de interior, y Paulinho es un jugador que siempre va a llegar a la portería contraria. Es un jugador de dentro, a pesar de que alguna vez ha podido jugar un poco fuera, es un jugador de dentro que siempre llega al área con muchísima ambición. De ahí un poco los números que tiene. Pero bueno, los dos tienen trabajo y los dos tienen despliegue. No sé. Hola, mister. ¿Qué tal? He was asked about whether he'll play Paulinho or Gomez and what the differences are between them. He said that they're both good options. Gomez can play both inside and outside and moves well around the middle of the field. Paulinho has that extra added feature that he's very good on attack and getting to the rival penalty area, but he'll have to wait and see until tomorrow. Eso sí que lo recuerdo. Hola, mister. Es Luis Restrepo de DirecTV Latinoamérica y quería preguntarle acerca de Yerry Mina. ¿Cuál es la evolución de Yerry Mina dentro del club y con vistas a este partido si va a tener algún tipo de oportunidad? Gracias. Es un jugador que ha entrado muy bien en el equipo, que ya ha disfrutado de minutos con nosotros, que es difícil entrar en
en un equipo como el nuestro, por la exigencia que tiene y por el nivel que tienen los jugadores, y que esperamos que le vaya muy bien, porque si le va muy bien a él, también nos va muy bien a nosotros. Y de cara al partido de mañana, pues ya lo veremos. Es un partido comprometido, desde luego, un partido en el que nos jugamos mucho y ya veremos si puede participar o no. Hola, He Ernesto. was asked about Yerry Mina and whether he might play tomorrow. He said he's had some minutes with us, but you have to remember it's really tough to get minutes with how good this team is. We hope everything continues to go well with him, and we'll see whether or not he plays tomorrow. Sí, todos están preparados para jugar. Y en cuanto a que la gente cuestione, bueno, es igual. Si todo el mundo cuestiona, en los equipos en los que estamos, todo el mundo cuestiona el que juegue uno o no juegue otro permanentemente. Es parte del fútbol. It's a question about Dembélé, who didn't play against Eibar, and whether he might play tomorrow. He said everybody's in a position to play tomorrow, and we're just going to have to wait until tomorrow to see who comes out on the field. Everybody's prepared. Antonio Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo, con un currículum extraordinario, no solo por lo que ha demostrado aquí en el Chelsea, que ya el año pasado ganó la Premier en su primer año, sino por lo que ha hecho en la Juve, en la selección. Y su sello se nota en los equipos en los que ha estado, equipos muy trabajados tácticamente. En eso es un sello italiano, tengo la sensación, en el que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y para mí es un reto poder enfrentarme a un equipo dirigido por él. Okay. The two last questions, las dos últimas preguntas. The question was about Antonio Conte, the coach of Chelsea, and Ernesto Valverde said he's one of the best coaches in the world. He has an extraordinary resume, not just here at Chelsea, but what he also did with Juventus and with the Italy national team. And that Chelsea, of course, is a well-coached team because of him, and he looks at it as a personal challenge to be able to coach a match against Conte. Con mucha más calidad arriba y mucha más balón largo y jugadores que pueden desbordar, pero ¿crees que fue una buena prueba? Hombre, desde luego sí fue una buena prueba lo del otro día. Más que nada porque ellos nos sometieron a una presión muy intensa durante todo el partido, pero creo que él será diferente, tengo la sensación. Lo que pasa es que está claro que ellos tienen jugadores que si te cogen con un poco de espacio y te cogen con metros y en situaciones de 1 contra 1 desprotegidos, tienen jugadores determinantes en los que tenemos que tener cuidado. Hola Ernesto, aquí Adrián. The question was about whether the other day's game against Eibar could serve as a test for tomorrow. He said yes, of course, but it's going to be a different match. Chelsea, of course, has some players who are a bit more decisive in the open field with some space and one-on-one opportunities, and Barça has to work hard to neutralize that. ¿Está preparado para afrontar un partido que también será muy exigente a nivel físico? Sí, estamos preparados. Desde luego, lo que llegamos es contentos porque ganamos. Para nosotros la victoria del otro día era fundamental en muchos sentidos. Uno, sobre todo en la Liga, por lo menos mantener la distancia con quienes nos persiguen, y la segunda cuestión, por llegar a este partido con una victoria. No es lo mismo llegar a este partido después de ganar que después de no hacerlo, más que nada por la sensación que tienes. Gracias. The question was about whether his team is physically prepared for the game against Chelsea. He said yes, the other day's game against Eibar was key in that respect, and it's very good for the team to win ahead of facing Chelsea. And that's the end of Ernesto Valverde's press conference. We also heard from Ivan Rakitic a few minutes before. And please stay with us. Don't go anywhere. In just a few moments, we'll be going out to the field here at Stamford Bridge in London, England, where Barça will begin the first 15 minutes of the final training session ahead of tomorrow's match. Again, it's a blockbuster matchup between Barça and Chelsea in London, the UEFA Champions League last 16 first leg. I know that everybody's looking forward to it. I'm Mike Toll again. I'm here with Jordi Abel. Jordi, explícanos un poco sobre el partido de mañana. Bueno, hemos escuchado las palabras de Ernesto Valverde, también de Ivan Rakitic. De seguida, como dice Mike, veremos los 15 primeros minutos del entrenamiento aquí en el césped de Stamford Bridge, en el día previo al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Partidazo entre el Chelsea y el Fútbol Club Barcelona, uno de los enfrentamientos más repetidos en la Liga de Campeones. Mañana será la 13ª vez que se enfrenten Barça y Chelsea. Además, todos los partidos desde el año 1999. Solo 4 enfrentamientos entre equipos europeos se han repetido más veces que este Barça-Chelsea. El campeón de la Premier League, como ha recordado Ernesto Valverde, contra el Fútbol Club Barcelona
el líder de la Liga Española y la mejor defensa en esta Liga de Campeones. Curiosamente se invierten un poco los papeles, Mike. El Barça, que siempre había sido el equipo que más goles, o de los que más goles marcaba, es el equipo con mejor defensa, y el Chelsea un equipo relativamente defensivo, porque Antonio Conte aplica un sistema, un 3-5-2, del cual ahora hablaremos si quieres, con 2 laterales largos, con 3 centrales. El Chelsea es uno de los equipos más goleadores de la Liga de Campeones, con lo cual se invierten esos papeles tradicionales de un equipo al estilo inglés, como es el Chelsea de Antonio Conte, con el Fútbol Club Barcelona. Vemos imágenes del Chelsea entrenándose con 2 jugadores españoles, Cesc Fábregas y Pedro Rodríguez, 2 de los españoles. Esos 2 han jugado también en el Barça, además de Morata, de Azpilicueta, muchos compañeros de la selección española respecto a jugadores del Barça, muchos viejos conocidos mañana en el césped de Stamford Bridge. There's so much to talk about with this matchup. People have been waiting a long time in the football and soccer world for this matchup. Barça and Chelsea haven't faced off in 6 years. This is going to be the 13th time that they've faced off. They've played 12 Champions League matches before, all since the year 2000. 10 of those games have come in the knockout stages, 2 in the group stage. This is the 3rd time that Barça and Chelsea are meeting in the round of 16. Barça is looking to extend its record and qualify for the quarterfinals for the 11th straight time. There are some players playing for Barça who were with the team the last time they faced off in the 2011-12 season, and there are 2 players for Chelsea. Cesc Fabregas, there's one of them, and Pedro Rodríguez, who played for Barça the last time that Barça and Chelsea faced off in the UEFA Champions League. This is a marquee matchup by any stretch of the definition. 2 of Europe's giants. Every time they face off, there's lots of drama, lots of excitement, very entertaining matches, and one in which away goals almost always tend to be a determining factor. So that's one of the things that we're going to be looking for tomorrow out of Barça. Perhaps the number 1 objective is to get a goal at the very least, maybe 2 at Chelsea to bring it back for the second leg, which is going to be played on March 14th at Camp Nou. The last time Barça and Chelsea faced each other was in the 2011-12 semifinals. As we check out images of Chelsea's recent match against West Brom, Chelsea, of course, had some tough going of it earlier this season in the Premier League, but they've come on a little bit better as of late. As we check out one of their stars, Eden Hazard and Olivier Giroud. They have several big names on this team. It should be a wonderful matchup with Barca, not just on a team level, but on an individual level. There will be lots of individual battles going on all over the field. And for sports fans, soccer fans, football fans in general, it should be a spectacle to be remembered. This first leg of the UEFA Champions League, which is just over 24 hours away. 12 precedentes hasta ahora entre Barça y Chelsea. Atención a las cifras: 4 victorias del Chelsea, 5 empates y 3 victorias del Barça. Pero atención, en las 5 eliminatorias que han jugado, de esos 12 partidos previos, 5 han sido eliminatorias, de las cuales 3 han sido para el Barça y solo 2 para el Chelsea. El Barça que busca, atención Mike, su 11ª temporada consecutiva accediendo a los cuartos de final. Una serie extraordinaria del Club Laurana en Liga de Campeones, a la cual llega a estos octavos siendo primero de grupo. También 11 temporadas consecutivas siendo primero de grupo. El Barça enfrente tendrá al actual campeón de la Premier League, el Chelsea. Recordaba Valverde del potencial que tiene el equipo inglés, un equipo entrenado por un italiano, Antonio Conte, con un sistema muy definido, un sistema diferente al que juegan la mayoría de los equipos, un 3-5-2 con 2 laterales muy ofensivos, que suelen ser Marcos Alonso y Moses, el nigeriano. Veremos mañana, lo ha comentado Valverde, veremos mañana si Conte decide sorprender con un cambio de sistema o si jugará con su sistema habitual. También decía Valverde que el Chelsea también tendrá que adaptarse al sistema del Barça, que esta temporada es un 4-4-2. Veremos también esa lucha entre los dos sistemas diferentes. Veremos si mañana algún entrenador depara alguna sorpresa a su rival para intentar sorprender. Right, I think it's going to be, besides the players matchup, whether or not we have, Ernesto Valverde is going to speak here, whether or not we have those statements for you live as we hear them. If we get them live coming to us, we will bring them to you. But tomorrow's matchup, we spoke about the teams facing off against each other, the individual battles on the field, but it will also be a battle of the brains between the 2 head coaches, Antonio Conte, who, as Ernesto Valverde said just a few minutes ago in his press conference, has an absolutely, quote, extraordinary resume under his belt.
Ernesto Valverde says that it's a challenge for him as a coach and an honor to be able to coach against Antonio Conte in tomorrow's match. And that maybe will be the difference. Not so much the individual battles of the players, but whether either of these coaches is going to change up their system a little bit to try and outsmart the other side. We know that Conte, coming from an Italian background, having coached Juventus and the Italian national team, and their current system of 5-3-2 is a little bit more defensive-oriented than some of the previous Chelsea teams. And FC Barcelona, which historically has been a very high-powered team on attack and is still scoring goals this year, has a little bit of a different system this year, going most frequently with a 4-4-2 and has the defensive numbers to show for it. Barça, of course, only gave up 1 goal in the entire group stage of the Champions League and is the top defense in Europe, not just in domestic competition, but also in continental competition. So tomorrow's game is shaping up to be a defensive battle between the two teams. The question is will one of the coaches be able to tweak their lineup just a little bit to provide that spark and get the all-important goal? For Barca, arguably, the goal is going to be more important because of the away goals rule. Getting one tomorrow at Stamford Bridge, something that has eluded Barca several times in recent years in away games, not just in this year in the group stage earlier. Barca only scored 1 goal away from home in the group stage, and it was an own goal at that. But in the last couple times that Barca's faced off against Chelsea, they had a very tough time scoring away. And in these big matchups on the continental stage, away goals are king, and we'll see if they can do it tomorrow. One thing's clear is that Ernesto Valverde and Ivan Rakitic, again, who just spoke just a few minutes ago in front of the media, they've thrown history completely out the window. They've said, yeah, we know about it, but tomorrow's match is a different match, and we're just looking forward to playing that match, and we're not going to try and place too much importance on the things that have happened in the past. It's also going to be a big night for Leo Messi. Messi, of course, has played 650-some-odd minutes against Chelsea, faced off with them several times in the Champions League, and has yet to score a goal. He missed a famous penalty kick several years ago that could have sent Barca through in the semifinal. Messi, probably one of the more motivated players on the team. And I'm telling you, if I'm Chelsea and I'm getting ready to face Barca tomorrow, I don't want to be facing a really motivated Leo Messi. And Messi is hungry to break through. And I have a feeling he's going to be doing that tomorrow. So we'll see. Uno de los retos pendientes de Leo Messi, cuando vemos imágenes del barrio de Chelsea en Londres, donde el Barça jugará mañana en el campo aquí en Stamford Bridge. Hablaba Mike de Leo Messi y de uno de los pocos retos pendientes que tiene el delantero argentino, que es marcarle al Chelsea. 655 minutos ha jugado el argentino contra el Chelsea. Hasta ahora no ha podido marcar. Y como dice Mike, si fuésemos el Chelsea tendríamos que estar asustados o prevenidos o precavidos porque Chelsea, porque Messi o mañana o en el partido de vuelta probablemente les marque. There's no team that Messi has faced more and hasn't scored against than Chelsea. And knowing Messi's propensity for coming up big and playing his best on the biggest stage and in the most important games, I think he's primed to lead Barca to a victory tomorrow. And he'll get on the board against Chelsea. He'll certainly have his chances. And that should be one of the key stories around the game tomorrow. There's no question that Chelsea's going to be keying on him. The only question is, will they dedicate 2 defenders, 3 defenders, or 4 defenders to Leo Messi? We know that they can't leave too many guys on him because when you put too many guys on Messi, you open up spaces for the other players. And Barca's shown already this season with a lot of the other guys on the field, maybe Paulinho, maybe Dembélé. We don't know who's going to play yet. We know who's in the squad for the team. But if people are given space, Barca's made a lot of other teams pay this year. And that's one of the reasons why Barca's only lost 1 game the entire season. That was in the Copa del Rey, still undefeated in La Liga. And, of course, Barca hasn't lost a game in the Champions League. Veremos si Leo Messi es capaz de marcar mañana o en el partido de vuelta. Lo que es cierto es que Messi le ha metido 17 goles a equipos ingleses. Manchester City, al Arsenal. Por lo tanto, veremos si es capaz Messi de superar
a Courtois, el portero belga del Chelsea. Messi es el máximo goleador del Barça en esta Liga de Campeones, con 3 goles, los mismos que lleva Eden Hazard, el jugador belga del Chelsea, probablemente el jugador más peligroso o el jugador más destacado de este Chelsea. 3 goles también para el jugador belga en Liga de Campeones, 2 para Willian, el jugador brasileño, otro de los jugadores peligrosos de este Chelsea, acompañado, como recordaba Valverde, por Álvaro Morata, por Olivier Giroud, el jugador francés llegado en el mercado de invierno del Arsenal, por Pedro Rodríguez, exjugador del Barça. Right, Chelsea only had a handful of players that played all 6 games in the group stage. The goalkeeper Thibaut Courtois, the 25-year-old Belgian goalkeeper, he's been hot. He didn't give up, he played all 6 games in the Champions League group stage, which Chelsea finished second in the group stage. That's one of the reasons why they're facing Barça, because second-place teams play first-place teams in the next round. The former Atletico Madrid goalkeeper, he's had some good games against Barça historically. Another player, Gary Cahill, played all 6 games in the group stage for Chelsea, as did Cesar Azpilicueta. Cesc Fabregas, the former Barça player, he scored a goal in the group stage in 6 games. The 30-year-old Catalan from Arenys de Mar, right up the coast from Barcelona. Eden Hazard, the other Belgian star for Chelsea, he played all 6 games in the group stage and scored 3 goals for them. And a couple other guys. Pedro Rodríguez, the former Barca player, played 5 games in the group stage. As we get the first images, live images at Stamford Bridge, this is the very same lush green turf with the blue background. Chelsea are known as the Blues. This is the field where the action will unfold tomorrow night at 8:45 p.m. Central European Time. That's just over 24 hours away, 24 hours and 43 minutes to be exact until kickoff is that game. We can see Ivan Rakitic mixed in there with Andres Iniesta. Andres Iniesta, he's got to be feeling it. Everybody knows when you say Chelsea, Stamford Bridge, and Andres Iniesta, it's like chocolate and vanilla ice cream. They just go together. Iniesta, of course, one of Barca's biggest players of all time. He's the first captain of the team and scored arguably the most historic goal in FC Barcelona history. I say that arguably because Sergio Roberto's there. He scored another historic goal in that famous comeback against Paris Saint-Germain last season in the Champions League. But Iniesta, going back to Iniesta, the famous Iniestazo, everybody who's a Barca fan remembers it. And if you didn't, go to Barca Video after today's training session and check it out. He scored the game-tying goal to bring Barca level at 1-1 back in the 2008-9 season, to break the deadlock on aggregate, to give Barca the aggregate away goals advantage, to send them through to the UEFA Champions League final that year, which Barca ended up winning. It was the club's first treble of 2. Some would say it's a before and after in Barca history. Barca was basically on the verge of elimination, of major disappointment in that match, playing down a man in the semifinal second leg right here on the same pitch at Stamford Bridge. They may have changed the grass a couple times since then, but it's basically the same field. Iniesta, who made history, he'll be looking to do that with the rest of his Barca teammates again tomorrow, as Ernesto Valverde chats it up with fullback Aleix Vidal, who's made the trip. All active players for Barca made the trip to London for this game. 21 players in the squad list. Of course, manager Ernesto Valverde will have to trim 3 players from that squad list before tomorrow's match, because only 18 players can dress. So a couple guys will end up in the stands in street clothes, as Ernesto continues to chat away with Aleix Vidal. Man, I'm so excited for tomorrow's match. It's payback time. They knocked us out the last time we played them in 2011-2012. I know Cesc Fabregas, who sat down for a little tea time with Pedro Rodríguez. You can check that video out on Barca Video, YouTube, and FC Barcelona's Facebook page. Cesc Fabregas said that when Chelsea eliminated Barca in the 2011-12 season in the semifinals, that was the worst day of his life at that point,
And it may have been one of the worst days of my life as well, and I wasn't playing in the game. Hopefully tomorrow Cesc will be on the wrong side of one of those worst days of people's lives. But to give you an idea of how big these matchups are, Cesc, when he played for Barça, described it as one of the worst days of his life. Now he's on the other side with teammate Pedro Rodriguez. Barça still has several players out there that were on the team back then. Gerard Piqué was on the team. Iniesta was on the team. Busquets, Messi, Piqué. Tomorrow's game is going to be huge. Huge. It's pure entertainment for anybody that is a jaded soccer fan out there and thinks they've seen all the big matchups. This is the matchup of matchups. Imagen en directo del césped de Stamford Bridge. Vemos a los jugadores del Barça esperando ya para ejercitarse sobre el césped del estadio del Chelsea, donde mañana se jugarán, recordemos, la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Chelsea-Barça, uno de los partidos más atractivos de esta ronda de octavos de final de la Liga de Campeones. Recordaba Mike las palabras de Cesc Fàbregas esta semana. Lo hemos visto el vídeo, lo habéis podido ver o lo podéis ver en el canal de YouTube, en Barça Vídeo, en Facebook, en la página web. Cesc Fàbregas ahora en el Chelsea, recordando el último precedente entre los dos equipos, la temporada 2011-2012, cuando el Chelsea eliminó al Barça. Cesc Fàbregas reconocía que fue uno de los peores momentos, el peor momento de su vida deportiva, esa eliminación del Barça a manos del Chelsea. Y recordaba también mi compañero Mike, hablando de Andrés Iniesta, lo vemos en imagen, al jugador manchego detrás de Sergio Busquets, ahí le veis estirando a Iniesta, esperando para empezar el entrenamiento. Andrés Iniesta y Stamford Bridge para siempre quedarán en la historia del Barça en el año 2009, temporada 2008-2009. Lo recordaréis seguro, y si no os lo recordamos, los aficionados del Barça. Andrés Iniesta marcó el gol, el empate a 1 en el tiempo de añadido del partido de vuelta de las semifinales aquí en Stamford Bridge, un gol que dio el acceso a la final de Roma contra el Manchester United, en la cual el Barça se proclamó campeón de la Champions League, 2-0 victoria contra el Manchester United. I get goosebumps thinking about that goal because I remember that goal. Barça had just come off winning the league. Barça had just come off the Copa del Rey, and people thought, oh, we're going to win the treble, we're going to try and go for it. And they were just about to be knocked out of the Champions League when all along comes Andrés Iniesta. And I was a relatively young Barça fan at the time and inexperienced. And after he scored that goal, there was an explosion of sounds, and I saw people standing on top of the roofs of their cars, highly dangerous, but it was indicative of how big that moment was, and it quite possibly was the moment that sent Barça into the current winning cycle that they've had over the last decade or so, where they basically haven't stopped winning. That sent them into the Champions League final. They ended up beating Manchester United, but the images of Barça about to be eliminated, down by a man, Dani Alves firing the ball way over the goal mouth, over the area, and you thought, oh, that's it, time's up. Chelsea failed to clear. Michael Essien failed to clear. Messi ended up with the ball. He drew 4 defenders in typical Messi fashion. They swarmed to Messi. Messi slid the ball across the top of the area to Andrés Iniesta. He one-times it over the outstretched hands of Peter Cech into the net to tie the game and giving Barca the aggregate advantage. Man, it was just historic, absolutely historic. And now we're back at the same field. Now, 9 years later now. We played them once other time since then, where they had a little bit of revenge against us. And I think maybe now it's time for us to return the favor. What do you think, Jordi? Veremos si el Barça es capaz de repetir la hazaña del 2009 y de que no se repita la historia del año 2012. Vemos en imagen a Andrés Iniesta, el protagonista de aquel gol, y también a Leo Messi y a Luis Suárez. Esperemos que mañana sean protagonistas también en el partido contra el Chelsea. El argentino, recordemos, no ha sido capaz de marcarle aún al Chelsea, por lo tanto estará, si cabe, aún más motivado. Le preguntaban a Valverde por si Messi estaría más motivado, si era un partido importante para él. Evidentemente es un partido importante para Leo Messi, para Ernesto Valverde, para el resto de los jugadores. 4 jugadores del equipo estaban en el 2009 en la eliminatoria de semifinales: Piqué, Busquets, Andrés Iniesta evidentemente y, como no, Leo Messi,
4 jugadores aún están en el equipo de aquella eliminatoria de 2009. Por lo tanto, seguro que han hablado de cómo fue aquel partido. Los mismos 4 jugadores también estaban en 2012, junto con Cesc Fàbregas, junto con Pedro Rodríguez. Pedro también recordaba, él estaba en la banda, en el banquillo, cuando marcó Iniesta en el 2009, y recordaba la imagen, si la recordáis, de los jugadores corriendo por la banda, con el entrenador, con Guardiola corriendo por la banda, para tirarse encima de Andrés Iniesta en la celebración de aquel gol. Cuando vemos los jugadores ya calentando sobre el césped de Stamford Bridge. Veíamos antes en imagen también a Paulinho, André Gómez. Le han preguntado a Valverde por si jugaría Paulinho, por si jugaría André Gómez, por si no jugaría ninguno de los dos. Veremos cuál es el 11 mañana de Valverde, si apuesta por Dembélé, si apuesta por André Gómez, por Paulinho. Bueno, varias opciones para Valverde. Valverde is a very good Yo poker. creo que habrá alguna sorpresa en el 11 por parte de Valverde para intentar sorprender a Antonio Conte, creo. Yeah, I mean, Valverde's been very good at surprising other coaches this year as he plays his cards very close to the vest. He's got a tremendous poker face in his press conferences. Nobody really knows what's coming. He's made several brilliant tactical moves throughout the season, especially in La Liga, where Barça has 4 come-from-behind victories, most in La Liga, and those were essentially due to in-game changes by Ernesto Valverde. So whereas some of his predecessors may have been a little rigid as far as in-game adjustments are concerned and having trust in Barca's system, Valverde has not been afraid to pull strings in-game in order to change up some of those looks. Expect more of that tomorrow. I wanted to ask our users out there on YouTube and Facebook, what are your predictions for tomorrow's match? Leave us, what are your predictions, not just for tomorrow's match, but also for the aggregate tie? Of course, Barca has to play Chelsea again in mid-March here at Camp Nou. Tomorrow is the first leg, but there are a lot of parallels, in my opinion, with the 2008-9 game. Now, that was a semifinal tie. This is a last 16 tie coming a little bit early in the season, but if I'm a Barca fan, I have to be really confident in this Barca team. They are looking spectacular this year, still undefeated in La Liga. Leo Messi has his game face on playing as well as ever, leads the Liga in goal scoring with 20 goals. He's having a spectacular year. Barca's running away basically with the Liga title with a decisive match with Atletico Madrid coming up in just a couple weeks. Already in the final of the Copa del Rey, and now we come into the Chelsea match. The Chelsea match has offered a mixed bag of results in recent history. As Jordi said before, I think Chelsea has gone through 4 times. Barca's gone through 3 times. If I'm not mistaken, something like that. 5 knockouts, 2 for Chelsea, 3 for Barca. 5 knockouts, 4 for Chelsea, 2 for Chelsea, 3 for Barca. 2 for Chelsea, 3 for Barca. It's very close. But if you're looking at the state of affairs right now, even though the games have been very historically competitive between Barca and Chelsea, where you never know what you're going to get, if I'm the average fan out there, I'm really confident in Barca this year. There were a couple questions in the press conference to Ernesto Valverde. Hey, what about last year's away games in Paris and Italy, in Turin against Juventus, where Barca really were shocked with 4-0 and 3-0 losses. Barca, of course, came back from the 4-0 loss with a 6-1 win at Camp Nou. But that's a once-in-a-lifetime result. Barca certainly can't afford to lose on the road 3 or 4-0 in this game. But from a feeling perspective, fans, you guys out there, tell us on Facebook and YouTube, how do you feel going into the game tomorrow? If you could use one adjective going into tomorrow's match against Chelsea, is it confident? Is it excited, motivated? Let us know how you feel and let us know what you think the score is going to be. And who do you think is going to score? Is Messi going to get his first goal against Chelsea tomorrow? Will he get more than one? Will Ter Stegen pick up another clean sheet? Esperamos vuestros comentarios, como dice Mike, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Estamos en directo con todos vosotros desde Stamford Bridge, siguiendo este entrenamiento del Barça previo al partido de ida entre el Chelsea y el Barça. Podéis comentarnos quién creéis que marcará, si creéis que marcará primero el Barça, si lo hará el Chelsea, qué jugador del Barça marcará, si Leo Messi finalmente le marcará o no al Chelsea. Podéis comentar en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, vuestras impresiones antes de este partidazo de la Liga de Campeones. Vemos en imagen a Paulinho ejercitándose ya en el rondo. Paulinho, Vermaelen son 2 de los jugadores que han jugado en Inglaterra, con lo cual conocen bien este escenario, conocen bien Stamford Bridge. Paulinho
Vermaelen, Luis Suárez, Denis Suárez, Gerard Piqué y también Coutinho, que no está en el equipo porque no puede ser inscrito en la Liga de Campeones. Recordemos que Coutinho jugó la fase de grupos con el Liverpool, el Barça lo fichó en enero y la UEFA no permite que un jugador que ha jugado Liga de Campeones con un club, si cambia de club en enero, juegue luego esa misma Liga de Campeones con otro club. Por lo tanto, 5 jugadores del Barça en la convocatoria que han estado en Inglaterra: Thomas Vermaelen, que jugó en el Tottenham Hotspur, igual que Paulinho, que también jugó en el Vermaelen en el Arsenal, Piqué en el Manchester United, Luis Suárez en el Liverpool, Paulinho en el Tottenham Hotspur, aquí en Londres, y Denis Suárez en el Manchester City, con lo cual esos 5 jugadores conocen bien el escenario del partido Stamford Bridge porque ya tienen experiencia en la Premier League. Right, I think that's a really big advantage on top of that for Barça. The Chelsea players, of course, are used to playing in the Premier League, but one of the things in years past that may have plagued Barça in some of these away games in the Premier League in the wintertime is the toughness, the physicalness of the game in England that you may not see sometimes on a regular basis in La Liga. And Barça boasting 5 players with experience in the Premier League: Thomas Vermaelen, Gerard Piqué, of course, played for Manchester United back in the day. Luis Suarez played for Liverpool. Paulinho played in the Premier League. Dennis played for Manchester City. And so if there's one of the characteristics of this Barça team, the toughness, especially at the defensive end, Barça showed some tooth and grit this year, and some of that comes from the fact that we've had players with experience in the Premier League, and that should bode well for the team going into tomorrow's game against Chelsea. Of course, Chelsea, the 2 players who played for Barça in the past, Cesc and Pedro, but they've both been with Chelsea now for several years, so it'll be interesting to see how that storyline plays out tomorrow. Barça, of course, with a big squad. Ernesto Valverde took 21 players as we see them break out into the rondo, the typical warm-up session, the monkey in the middle keep-away game. We see Yerry Mina, the new Colombian center back, the tallest player on the team. Ernesto Valverde said that he may or may not play tomorrow. He said he didn't want to specify, he doesn't want to give anything away. Yerry Mina, of course, adapting to the team still. He has had some minutes, but Ernesto Valverde not committing to anything. There's Ousmane Dembélé out there. He didn't play against Eibar the other day, but he's in the squad. He's there in London. He may see time. Of course, it's May. We can't say anybody for sure. Leo Messi, we could probably say for sure, but we still don't know because there have been some games this year where Messi hasn't played, hasn't started. Much to the chagrin of Barca fans everywhere because everybody wants to see Messi out there. But Ernesto Valverde has been very good at keeping his starting lineups close to the vest, and we won't find out until about an hour and a half before game time tomorrow. Of course, pay attention to all your regular social media channels, FC Barcelona's official accounts on Facebook, Twitter, YouTube, etc., and on fcbarcelona.com and .es and .cat to see all the latest news and information about FC Barcelona, not just today, highlights of today's press conferences and of this training session, along with the team's trip to London, see how the players are faring in London. It's a little bit colder than it is down in Barcelona. And, of course, our match preview is on fcbarcelona.com on the homepage right now. We've got a lot of goodies, a lot of interesting videos, tea time with Cesc and Pedro, as we see some players like Paco Alcácer, Luca Digne, there's Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, who was in the press conference, Yerry Mina, who we just said, and Sergi Roberto. There's Ousmane Dembélé. Seguimos en directo en Stamford Bridge viendo ese rondo de entrenamiento ahora con Leo Messi, con Sergi Roberto, con Dembélé, con Yerry Mina, al cual le han preguntado a Valverde por si mañana, periodistas sudamericanos, si mañana tenía opciones de jugar Yerry Mina en el 11 titular. Valverde, bueno, ha dicho que es un partido comprometido, un partido muy importante, que Yerry Mina se está adaptando bien, pero que veremos mañana qué es lo que pasa. No ha dado ninguna pista sobre el 11 titular, ninguna pista sobre la presencia de Paulinho, de André Gómez. Paulinho sí que ha
ha reconocido que suele jugar más por dentro. André Gómez lo ha utilizado más en la banda derecha. Veremos incluso si Dembélé puede ser la sorpresa en el 11 para intentar crear problemas en ese sistema del Chelsea entre el central y el lateral. Digamos que hay un espacio, porque el Chelsea juega con 3 defensas y 2 laterales largos, ese 3-5-2. Veremos si la solución es poner un jugador en la banda para aprovechar el espacio en la espalda del lateral, en el espacio lateral que sube al ataque. Veremos si Valverde puede optar por una solución de ese tipo, situar un jugador, o Paco Alcácer incluso, que también ha actuado en la banda derecha, un jugador más abierto en la banda para intentar provocar problemas en la defensa del Chelsea. Será muy interesante ver si Chelsea intenta controlar el balón y la posesión o dejará a Barça controlar el balón y la posesión e intentar buscar contraataque como es habitual en partidos contra Barça. No se sabe lo que pasará, pero quizás es una de las claves del partido mañana. Otra imagen que nos gusta comentar siempre es la de Marc-André ter Stegen calentando. Atención, un gol encajado en toda la Liga de Campeones. Hablamos ahora mismo de uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor portero del mundo, una de las claves del éxito del Barça en defensa, la defensa evidentemente, pero también las actuaciones de ter Stegen, el portero alemán del FC Barcelona, también de Silesen, que ha estado excelente en la Copa del Rey, en las eliminatorias de Copa del Rey, ha jugado Jasper Silesen en el holandés, ha dado un nivel excelente, gran nivel en la portería del Barça, que explica el porqué de esta gran temporada en defensa del equipo. Insistimos, trabajo de todo el equipo, trabajo de la defensa, pero gran nivel de los dos porteros del FC Barcelona, y mañana esperamos también un gran nivel de Marc-André ter Stegen, un duelo excelente de porteros con Thibaut Courtois, el portero belga del Chelsea, ex del Atlético de Madrid, ex de la Liga Española. Mañana habrá grandes duelos en el césped, Hazard, Messi, Luis Suárez contra Morata si juega, en defensa, y también en la portería Courtois versus ter Stegen, dos de los nombres propios de este partido, como lo son también el de Samuel Umtiti, el de Ivan Rakitic, el centrocampista croata. Le han preguntado por esa posición también más centrada en la temporada actual. Rakitic juega en el centro del campo, ahora lo hace con un jugador acompañándole por la banda derecha, Dembélé, André Gómez, Alcácer. Reconocía al croata que se siente algo más cómodo jugando más cerca de Sergio Busquets, favorece más al juego del croata jugar un poquito más centrado también. Vemos a Ernesto Valverde. Partido importante también para Ernesto Valverde. Liga de Campeones, Chelsea, octavos de final. Hasta ahora va muy bien, pero eliminatoria también muy importante para medir el trabajo de Ernesto Valverde en el club en la temporada actual. It's incredible the number of different matchups that we're going to see, as Jordi just said, it on the field tomorrow, starting with the goalkeepers, Thibaut Courtois against Marc-André ter Stegen. Ter Stegen, of course, has benefited from Barca's stellar defense throughout the season, but make no mistake, Ter Stegen has been impeccable himself in goal. He has saved many a goal, sure goals, keeping them from going in, including the other day against Eibar, and that will be one of the keys tomorrow. As we see behind the goal, in what looks to be the Barca cheering section for tomorrow at Stamford Bridge, we've got the Barca flags and the Catalonia flag mixed in there for the Barca fans in the cheering section. We talked about Ivan Rakitic in the midfield, saying that he feels more comfortable playing on the inside, but he's such a team player, he'll go wherever the coach says and he'll adapt to anything that goes on, and said that people have to be warned that because of the way Valverde coaches, Barca is capable of changing up and adapting to what happens in-game, and his players are ready to do that just for him. Beyond the individual battles, I think it's an interesting juxtaposition that we have so many players on the field. We talked about players that have played in Spain and players that have played in England and vice versa, players that have played for Barca, now for Chelsea, but the number of international teammates in this game who are playing for the same national team, starting with Spain. We have Alvaro Morata, Cesar Azpilicueta, Pedro Rodriguez, Cesc Fabregas, Gerard Piqué, Jordi Alba, Denis Suarez, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Andres Iniesta, and Paco Alcácer, who have played for Spain in recent games and are getting ready for the World Cup. We have Hazard, Courtois, and Thomas Vermaelen, who play together for Belgium. They'll be on opposite ends of the game tomorrow. Several other players, including Kanté, Luca Digne, Dembélé, Umtiti, who play on the French national team. They'll be at the World Cup in Russia next summer. David
David Luiz, who's had some injury issues, the Brazilian defender Willian, and Barça's Paulinho will be playing for Brazil, most likely, depending on the injury situation, next summer in Russia. And Rudiger and Marc-Andre ter Stegen, on opposite ends, Chelsea-Barça, they play for Germany. So the players are very, even though Barça hasn't faced Chelsea in 6 years, the players are very familiar with each other, adding another element of drama or a little bit to the soap opera of the game tomorrow, as I think we're getting ready to wrap up this training session. Hasta aquí el entrenamiento del Barça en Stamford Bridge. Esos 15 minutos de entrenamiento que hemos podido seguir en directo aquí en YouTube, en Facebook, en la página web del club. Hasta aquí hemos llegado. Mike, lo dejamos aquí si te parece. Y a partir de ahora podréis ver los contenidos del entrenamiento. También este contenido, atención, Gary Lineker. El encuentro entre Luis Suárez, Leo Messi y Gary Lineker, exjugador del Barça, leyenda de la Premier League. Se han visto hoy en el hotel. Esta tarde ahí veis la imagen. Este contenido, el entrenamiento y atención, el Inside